de esta anteriormente, antes de actualizar esta también, o sea, te quedaba negro acá y acá en el color que te tiraba el software, ¿no? Pero luego de actualizar, ahora sí es como que me tira los gráficos que yo hago con los colores de forma simultánea, ¿no? Acá, si ustedes observan, donde está mi cursor, hay una F, ¿sí? Eso significa que esta recta está etiquetada, ¿sí? Es la función F. La etiqueta es F. Y a veces queda muy engorroso que la etiqueta quede. Entonces, venimos acá, en seleccionar, vamos a seleccionar elige y mueve. Le damos a dar un clic a la gráfica, ¿sí? Fíjense que la gráfica es como que tomó más tonalidad. Le hacemos clic derecho, ¿sí? Ahí me dice función F, mostrar objeto, mostrar etiqueta. Vamos a sacarle la etiqueta, ¿sí? Le sacamos la etiqueta. Bien. Quiero que en lugar de verde sea azul, supónganse, ¿no? O negro. Entonces, nuevamente seleccionamos la recta, le damos un clic, hacemos clic derecho, propiedades, ¿sí? En propiedades vamos a elegir el color. Acá podemos elegir cualquiera de ellas. ¿Sí? Vamos a tomar esta, ese colorcito. Y vamos a estilo, ¿sí? Y acá la opacidad de la línea vamos a hacer que tenga un buen contraste. Lo vamos a colocar en 100, ¿sí? Una vez que editamos todo, ya no tenemos más nada para editar, cerramos. ¿Está? Profe, lo de la etiqueta, Lo de la etiqueta que sí, lo de la etiqueta, ¿qué era lo que hacía cuando nos íbamos allá a la parte de ahí se mueve? Lo que hizo acá anteriormente. Sí, elegimos mueve, ¿no? Para que me seleccione a mí la función. Toco la función, clic derecho. Bueno, acá me dice mostrar etiqueta, ¿sí? Aparece acá abajo donde está mi cursor, a la izquierda, ¿sí? Ahí aparece la etiqueta y a veces la etiqueta por ahí no queda muy bien visualmente. Entonces sacamos la etiqueta. Para sacar la etiqueta, clic derecho sobre la función y donde dice mostrar etiqueta, sacamos la etiqueta. Nada más. ¿Está? sí, sí, gracias. Bien. Fíjense que en esta versión usamos este color y en la vista gráfica me aparece con el mismo color de la gráfica, ¿sí? En esta, que es una de las últimas versiones de este 5.0, ¿sí? Bien. Vamos a escribir la estructura de la función acá, para que me aparezca al lado de la función, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a venir acá, en desplaza vista gráfica, vamos a desplegar, perdón, acá donde está el deslizador, ¿sí? Vamos a elegir texto, ¿está? Elijo texto, le doy un clic donde yo quisiera que aparezca la función, vamos a suponerla acá afuera, y ahí me aparece esta ventana, ¿sí? De texto. Yo voy a elegir esta que dice fórmula LaTeX, ¿sí? La voy a tildar primero. ¿Ah? Vuelvo al cuadrito de edita, le voy a dar un clic y ahí vamos a empezar a escribir, ¿sí? Yo tengo f de x, entonces vamos a escribir f de x de esa forma, ¿sí? F, paréntesis, x, cierro paréntesis, ¿sí? Fíjense acá, en la vista previa ya se me va visualizando cómo va quedando. Ahí presiono igual. Acá en fórmula LaTeX, ¿sí? Yo voy a desplegar y tengo ciertas funciones, ¿sí? O ciertas herramientas que me van a poder o me van a permitir escribir lo que yo necesito, ¿sí? Entonces es cuestión de ir mirando lo que yo necesito. Yo en este momento necesito fracciones. Entonces voy acá en raíces y fracciones, ¿sí? En el cual voy a tener fracción, exponente, subíndices, raíces, raíces en determinado orden, acá para escribir un vector columna, ¿sí? Y voy a elegir acá fracción. Y la fracción me dice A es numerador y B es denominador. Mi fracción es un medio,
significa que A vale 1, cambio la A por el 1 y cambio la B por el 2. ¿Sí? Salgo de las llaves, presiono X y luego le sumo 2. Y ahí vemos acá en mi vista algebraica que coincide con lo que yo tengo en la vista previa, perdón, de este cuadrito, coincide con lo que yo tengo escrito acá, significa que está bien escrito, le doy OK. Ahí me aparece a mí el texto, ¿sí? Yo no destilde acá, me sigue apareciendo en azul, en ABC, y a veces no me gustó el lugar donde quedó. Lo primero que tengo que hacer acá es venir al primer casillero, desplegar y elegir elige y mueve, ¿sí? Con eso yo puedo seleccionar el texto sin que me abra otra ventana para editar y lo puedo mover al lugar que yo quisiera, ¿sí? Quiero que el texto tenga el mismo color que la función. Despliego el último casillero, elijo el pincel, le doy un clic a la recta porque es el color que yo quiero y luego recién le doy clic a el texto que yo escribí, ¿sí? En este caso, Disculpe, profe, ¿puede sí, hacer de nuevo lo último? lo último del pincel. Sí, sí. Bien, Profe, a mí no me aparece, o sea, yo lo escribí en el chat, no me aparece eso del coso, la fórmula látex. ¿por qué? ¿Qué te aparece cuando vos abrís el texto? Tampoco creía que es porque Me dice texto, me dice la N, la C, serif, fórmula látex, y abajo tiene el tipo, el cuadro para escribir. Esa es fórmula látex, tenés que darle un clic a esa. Claro, pero después cuando empiezo a escribir, digamos, no se me abre las cositas. Vos estás en el 6.0. Sí, 6.0. Vamos al 6.0. Acá voy a escribir la función rápidamente, ¿sí? Y después volvemos al pincel. Es un medio de x más 2. ¿Tá? Vamos a desplegar acá en deslizador texto, ¿sí? Doy un clic por fuera, elijo fórmula látex, despliego en avanzado y acá tengo las vistas preliminares con las funciones que yo quisiera escribir en látex, ¿sí? Entonces, acá sería f de x. Fíjense, yo ya seleccioné la fórmula látex. Está seleccionado, está tildado acá. Escribo f de x, escribo igual. Elijo la fracción porque es la que yo necesito. Cambio la A por el 1 y la B cambio por el 2. Salgo de las llaves. Le agrego una x y le sumo 2. Me voy a vista previa y ahí tengo la función escrita como corresponde, ¿sí? Y una vez que está eso, le doy el OK. Y ahí me aparece. ¿Está? Ah, buenísimo. Listo, profe, de 10, sí, ahora sí. Bien, ahora vamos. Avanzado, profe. Exactamente. Me olvidé ese detalle porque acá a veces aparece y a veces no, ¿sí? Vamos a la pregunta de la compañera de cómo usar un pincel. Lo voy a hacer acá. Es lo mismo. Vamos a cambiar un poquito nuestra función verde. Vamos a sacar la etiqueta. Le damos a ir a propiedades. Le damos este color, ¿sí? Vamos a estilo. Y la opacidad del trazo le ponemos al 100%. ¿Sí? Entonces, yo edité la función F, ¿sí? Con el color que me gustó a mí poner. Y yo quisiera que lo que está escrito también tenga el mismo color. Entonces me voy al último casillero, despliego, elijo el pincel. Primero toco el que yo ya edité, ¿sí? Que sería en este caso la recta, la función F. Le doy un clic a F y luego toco, ¿sí? Lo que yo escribí, que sería el texto, para que me pase al mismo color. Bien, acá no se nota tanto que tienen el mismo color, ¿sí? Pero vamos a hacer que se vea el del mismo color. Entonces vamos a elige y mueve. Vamos a seleccionar el texto, le vamos a dar clic derecho, vamos a ir a propiedades, vamos a texto y le vamos a poner acá en negrita, ¿sí?
En este aparece como B, en el otro aparece como N, ¿sí? Ahora vamos a ver en el otro. Acá está en tamaño pequeño, yo tranquilamente lo puedo cambiar a mediano, ¿sí? No hay ningún problema, está. Y con esto va a ser más que suficiente. Ahí le doy OK. Una vez que le di OK, puedo cerrar. ¿Sí? ¿En texto y después en qué? Propiedades, texto. Toco en la B, ¿sí? Que aparece acá. Y después en tamaño, que acá me dice serif y al lado mediano. Hoy aparecía en pequeño y yo cambié eso por mediano, ¿sí? Y ahí aumentó el tamaño, ¿está? Y quedó negrita, apretando la B. Y una vez que está eso, cierro. Ahora vamos a hacerlo en el otro, ¿sí? Porque es lo mismo. Selecciono el texto, clic derecho, propiedades, texto, ¿sí? Acá la negrita se pone con N, ¿está? En pequeño cambio por mediano y le doy OK. Y una vez que le di OK, puedo cerrar. Y ahí cambió las dimensiones y las formas que tiene mi texto, ¿sí? Esta es una guía operativa nomás, Imanol, le estoy mostrando. Después ustedes editan como ustedes quieran las otras funciones, ¿sí? Le estoy mostrando algunas herramientas nomás para que su gráfico quede lindo, personalizado, ¿sí? No hay ningún problema, ¿está? Hasta ahí escribimos la función lineal, ¿sí? Ya le mostré cómo editar, cómo darle color, tamaño, forma, cómo introducir un texto, ¿sí? Vamos a ocultar esto y vamos con la otra función, ¿está? La otra función se llama g, ¿sí? G de x igual a x cuadrado menos 5x más 6, ¿está? Vamos en esta primero. En nuestra entrada le damos un clic, vamos a escribir g de x como escribimos f de x, ¿sí? Era g, minúscula, por supuesto. Abro paréntesis, acá abro y cierro a la vez, tildado en el medio. Escribo mi variable que es x. Salgo de los paréntesis hacia la derecha. Fíjense que quedó en verde, eso significa que estoy fuera. Le doy igual. Y ahora tenemos que escribir x al cuadrado, ¿sí? Hay varias formas de escribir el cuadrado, ¿está? Una es la siguiente. Presiono la X y tengo acá ya para escribir en este teclado virtual el cuadrado, ¿sí? La otra es usar esta, que es un techito, que me permite a mí escribir cualquier exponente, ¿sí? Supóngale al cubo, a la quinta, a la 1/2, tengo que usar este que es techito, ¿sí? Cumple la misma función que esta, solamente que esta es para el cuadrado únicamente, ¿sí? Cualquiera de las dos formas va a estar bien, ¿tá? O bien puedo mantener presionado la tecla Alt, ¿sí? Que está de la barra de espacio a la izquierda, esa tecla, y luego el 2, presiono el 2. También vendría a ser otra forma de escribir el exponente, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Bueno. Una vez que está escrito el exponente, ahora ya tenemos x cuadrado, la parte lineal me decía menos 5x y luego me decía más 6. Y ahí graficamos la función. Le damos Enter, fíjense, nueva función, nuevo color, ¿sí? Quiero que se vea un poco más amplia la imagen. ¿Qué hacemos? Vamos acá en Desplaza, elegimos Desplaza Vista Gráfica, ¿sí? Me posiciono sobre uno de los ejes y cuando me aparece esa doble flechita en los dos sentidos, mantengo presionado el clic y lo corro hacia la derecha para ampliar la escala, ¿sí? O hacia la izquierda para comprimir la escala, ¿sí? Eso en el caso de que yo esté
del semieje positivo, ¿está? Y lo mismo, si yo me posiciono sobre el eje X, puedo ampliar la escala o puedo comprimir la escala, ¿sí? Yendo hacia arriba o hacia abajo. ¿Está? Eso ya va a depender de cómo se vea la función, ¿sí? Qué tipo de función tengo, si necesito más que la escala se reduzca o se amplíe, ¿sí? Para poder visualizar mejor, ¿está? Usamos esa herramienta, ¿sí? Algunas veces se utiliza el zoom, pero el zoom a veces no es conveniente, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, y en la versión 6.0 es aproximar. Lo mismo. Acá elegís desplaza vista gráfica, ¿sí? Lo mismo. Te posicionás sobre el eje Y, por ejemplo. Mantenés el clic, subís y bajás. Y después en el eje X, una vez que te apareció la doble flecha, mantenés el clic de derecha o izquierda, ¿sí? Lo mismo. ¿Estamos? Sí, profe, de 10, gracias. Bien. Acá la función se escribiría de la siguiente forma, o sea, se va a escribir de la misma forma, ¿sí? X al cuadrado menos 5x más 6. ¿Tá? Si quiero escribir los otros exponentes, por supuesto, puedo elegir acá. Esta me va a indicar que voy a poner al cuadrado y esta es para indicar que puedo colocar cualquier exponente, ¿sí? Primero elijo la variable y después presiono esta para escribir, no sé, a la séptima o a la octava, lo que fuera, ¿sí? Bien, bien. Vamos a ocultar, ¿sí? Las funciones nuevamente, ¿está? Y ahora vamos a escribir la función h, ¿sí? La función h de x, ¿sí? Es x al cuadrado menos 5x más 6 sobre x cuadrado menos 4. ¿Tá? Esta función va a presentar, así viéndola a la h, ¿qué tipo de asíntotas? Así la función h, ¿qué tipo de asíntotas vamos a tener? Vertical, ¿qué más? Verticales, dice, ¿sí? En 2 y en menos 2. Y horizontal porque son de igual grado, ¿sí? Vamos a ver si efectivamente sucede eso. Vamos a escribir la función h acá en esta y después vamos a escribir en la otra, ¿sí? En ambas vamos a escribir. Entonces era h de x, ¿sí? La función se llama h, escribimos h, paréntesis, x, salgo del paréntesis, igual. Acá, a diferencia del otro que vamos a ver después, yo tengo que poner paréntesis. Un paréntesis para escribir el numerador y otro paréntesis para escribir el denominador, ¿sí? Entonces abro el paréntesis, ¿sí? Ya abre y cierra la vez acá. Voy a escribir el numerador, que era x cuadrado menos 5x más 6. Salgo del paréntesis, ¿sí? Ahí va la barra de dividido, ¿sí? Que es shift y número 7. O agrego esta que está acá, ¿sí? O voy a la calculadora y pongo dividido, ¿sí? Cualquiera va a estar bien. Paréntesis, x cuadrado menos 4, ¿sí? X cuadrado menos 4, ¿está? Y le damos Enter. Y fíjense acá, apareció la función escrita como teníamos en el documento, ¿sí? Está en color azul, la gráfica está en color azul. Y por ahí no podemos ver bien así cómo es la función, entonces vamos a vista gráfica, elegimos desplazar, ¿sí? Cambiamos un poco la escala en el eje Y y después cambiamos la escala en el eje X, ¿sí? Y ahí más o menos
podemos visualizar cuál es el comportamiento de la función. Aparentemente, la función tiene asíntota vertical en -2, ¿sí? En 2, que también, o sea, en 2 no pertenece al dominio, debería haber un hueco ahí, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Y parece que tiene una asíntota horizontal en i igual a 1, ¿está? ¿Cómo vamos a obtener la asíntota? ¿Sí? No sé si la Profe. compañera... Sí. Perdón, se me trabó todo hoy. No entendí bien después del 6 cómo hizo. Salí del paréntesis, ¿sí? Te corres hacia la derecha, salí del paréntesis, pones la barra de dividido y volvés a abrir paréntesis. Y ahí, en ese último paréntesis que abriste, escribís x cuadrado menos 4. Y después le das Enter. ¿Te salió? No, profe, no me salió. A ver, bueno, voy a borrar y voy a volver a escribir otra vez, ¿sí? HD, hasta ahí todo igual, ¿sí? Abro paréntesis, escribo x cuadrado menos 5x más 6. Salgo del paréntesis, aplico la barra de dividido, ¿sí? Que es tocando la tecla Shift y el botón 7. Vuelvo a abrir paréntesis y escribo x cuadrado menos 4. ¿Está bien así? Aquí lo escribí por fuera. X cuadrado menos 4. ¿Sí? Una vez que está escrito, le doy Enter. ¿Está? Acá, bueno, como borré la función en azul, ahora me eligió un naranja, ¿sí? Vamos a cambiarle un poco a este color para que no se confunda con G. Y ahí está la función, ¿sí? ¿Te salió ahora o no? Sí, profe, ahora sí me quedó bien. Vamos a la Gracias. asíntota, ¿sí? De nada. Habíamos dicho, asíntota vertical en -2. Hay un hueco en 2. Hay un hueco en 2. Y tenemos una asíntota horizontal en 1, ¿sí? Eso lo podemos ver visualmente y si no lo ven, basta con hacer los límites, ¿sí? Primero obtener el dominio, luego los límites laterales en los elementos que no pertenecen al dominio. Eso lo estuvimos trabajando la semana pasada y esta semana. Y luego calcular el límite tendiendo a infinito para saber cuál es mi asíntota horizontal, ¿sí? Para que se puedan graficar las asíntotas, ¿sí? En la entrada yo voy a escribir asíntota, ¿sí? Al escribir así nada más se me despliega cierta sintaxis, ¿sí? Entonces elijo el de las asíntotas. Le doy un y se me sombrea ahí la que dice cónica, función y qué sé yo. Bueno, eso lo vamos a borrar y en lugar de ella vamos a escribir la función h, ¿sí? Pero solamente el nombre, ¿sí? Solamente la h vamos a colocar ahí. Colocamos la h y una vez que está eso le damos Enter. ¿Sí? Y ahí esperamos un ratito. Y fíjense, me trazó una asíntota vertical en -2 y me trazó una asíntota horizontal en 1. ¿Sí? Están en color verde y punteado, ¿sí? El software te toma en punteado porque son asíntotas, ¿sí? Por eso te lo hace diferente a la línea de la función. ¿Está? Y habíamos dicho que en 2 no está definido porque 2 no pertenece al dominio, ¿sí? Es más, si yo quisiera calcular h de 2, me vengo a la entrada, escribo la h, abro un paréntesis, escribo el 2, ¿sí? Porque necesito saber la imagen de 2 y le doy Enter, ¿sí? Y fíjense, acá me aparece una A, que A me va a identificar a mí un número y me dice que es igual y aparece un signo de pregunta, ¿sí? Eso significa, de que el 2 no está definido en mi dominio. Pero existe el límite en 2. ¿Está?
¿Cuánto sería el límite cuando x tiende a 2? De esta función. Profe, ¿y por qué no tiene imagen? Porque 2 no pertenece al dominio. ¿Sí? Si calculan el dominio de H, 2 no pertenece al dominio. Menos 2 tampoco. La diferencia entre 2 y menos 2, ¿sí?, es que en menos 2 hay asíntota vertical, pero en 2 hay un hueco. ¿Sí? El límite cuando x tiende a 1/4 negativo. ¿Sí? Entonces, vamos a insertar un punto ahora. Vamos a insertar un punto para que se me marque el 2 1/4 negativo. Para insertar el punto, vamos a darle un nombre al punto primero. El nombre del punto va a ir en mayúscula. Vamos a suponer que se llama P. Entonces vamos a escribir la P mayúscula. Para escribir un punto tengo que colocar un igual ahora y luego recién abrir paréntesis. Y ahora escribo el valor de x, que va a ser 2. Voy a presionar la coma y agrego el valor de y, ¿sí?, que va a ser menos 1/4, que vendría a ser el valor del límite cuando x tiende a 2. En este caso es menos 1/4. Entonces va a ser menos 1/4. Y una vez que está eso, fíjense, ya me marcó acá el punto, ¿sí?, el punto P. Le tengo que dar Enter, nada más. Y ahí me aparece con la etiqueta, ¿sí? Vamos a elegir y vamos a mover. Acá está la etiqueta de P. Vamos a sacar ese punto, o sea, vamos a sacar la etiqueta, ¿sí? Vamos a quedarnos con el punto. Fíjense, 2 no pertenece al dominio. Al no pertenecer al dominio, este punto tiene que ser hueco. Entonces vamos a seleccionar el punto, ¿sí? Una vez que está seleccionado el punto, le vamos a dar clic derecho, vamos a ir a propiedades, ¿sí? Vamos al color, vamos a elegir el color de la función para que tenga la toda la misma tonalidad, ¿sí? Y en estilo, donde dice estilo de punto, voy a abrir o voy a desplegar aquí y voy a elegir esta que tiene el hueco, ¿sí? Y ahí me hizo el punto como hueco. Entonces yo ya sé que acá hay un hueco, ¿sí? Existe el límite, pero no existe imagen. Y una vez que está eso, cierro, ¿sí? Así es, María. Para hacer el punto simplemente lo escribís en la entrada, ¿sí? Acordate, siempre, nombre mayúscula, va el igual, abro paréntesis, escribo el valor de x, le agrego una coma y escribo el valor de y. Una vez que está eso, aplico Enter, ¿sí? Y ya está. Lo mismo se hace en el otro, en esta, ¿sí? Se puede hacer de la misma forma, ¿está? Ahora bien, ya sabemos cómo insertar una asíntota, cómo insertar un texto, cómo insertar un punto, cómo editar el punto cuando hay un hueco, ¿sí? Vamos a ocultar, Profe, ¿sí?, lo que ya ¿le construí, puedo hacer una consulta? ¿sí? Yo me perdí en el texto en verde que usted ingresó, que graficó con puntillita. Esta Sí, esa. en realidad yo no grafiqué, yo simplemente en la entrada escribí asíntota, ¿sí? Fíjate vos escribís asín y ya te aparece acá abajo cuando se despliega asíntota. Vos seleccionás el que te dice asíntota, te sombrea en azul, ¿sí? Vos borrás eso, así como está, borrás lo que estaba sombreado en azul y escribís el nombre de la función que era h, ¿sí? Y una vez que está eso, le apretás Enter. Y ahí te aparecen las rectas punteadas. Ah, bueno, profe, gracias.
Y acá me muestra las ecuaciones de la asíntota. Fíjense lo que está en verde, ¿no? X igual a menos 2 es vertical. Pasa por menos 2. E y igual a 1 es horizontal, que pasa por 1. ¿Sí? Bien, vamos con la otra función. ¿Sí? La otra función es similar. Se llama J. ¿Está? Y si nosotros vemos la función J, ¿sí? ¿Qué tipo de asíntota tendrá? Así viendo la función J, ¿qué tipo de asíntota vamos a tener ahí? ¿Alguien? Vertical solamente, Javier. ¿Oblicua? El profesor Xavier dice vertical. Y oblicua dice ¿Oblicua? oblicua también, ¿sí? Hay una diferencia de 1 grado entre el numerador y denominador, y el grado del numerador es más grande. Entonces, oblicua seguro que va a tener, ¿sí? Esas cuestiones tienen que estar sabiendo ya apenas mirando la función, ¿eh? A esta altura es mirar la función y ya saber por lo menos o intuir qué tipo de asíntotas hay. ¿Ah? Vamos acá. La función se llamaba J. Lo mismo que hoy con H, con F y con G. J, paréntesis, la variable, que es X, salgo del paréntesis igual. En este caso, acá, vamos a agregar un paréntesis para escribir el numerador. ¿Sí? Vamos a escribir el numerador, es x cuadrado menos 5x más 6. Salgo del paréntesis, agrego la barra de división y vuelvo a abrir paréntesis. Y ahora escribo mi denominador, que es x menos 4, dentro de ese paréntesis, ¿no? Y una vez que está escrito eso, le doy Enter. Acá, fíjense, es como que me muestra una parte nomás de la función. ¿Sí? ¿Puede volver a escribir? Que no vi. Voy de cero. Se escribe el nombre de la función J, abro paréntesis, escribo la X, salgo del paréntesis, escribo el igual. Como es una función racional, se escribe numerador y después se escribe denominador. Para escribir numerador, agrego paréntesis. Una vez que escribí el paréntesis y estoy dentro del paréntesis, ahí recién escribo la función. X cuadrado menos 5x más 6, todo dentro del paréntesis. Salgo del paréntesis hacia la derecha, aplico la barra de división, vuelvo a abrir paréntesis, porque ese paréntesis ya corresponde al denominador, ¿sí? Entonces vuelvo a abrir paréntesis, escribo el denominador x menos 4. Salgo del paréntesis y doy Enter, ¿sí? Y ahí está nuestra función J. Gracias, profe. Bien. Lo que está pasando es que esta función tiene 2 tramos, por así decirlo, ¿sí? 2 ramas. Pero estoy viendo solamente una. Entonces vengo aquí, en desplaza vista gráfica, elijo el desplazamiento de vista gráfica y lo que hago es comprimir el eje Y. ¿Sí? Voy a comprimir. Y ahí veo que acá está la otra rama de la gráfica de la función, ¿sí? Podemos ver que en 4, que es el valor que anula mi denominador, hay una asíntota vertical y que acá es como que hay una recta, ¿sí? Entre este tramo y este tramo que está limitando la función. Y como tiene esta forma es oblicua, ¿sí? Entonces tiene vertical y oblicua. Y acá usamos lo mismo que hoy. Vamos a la barra de entrada, escribimos asíntota, ¿sí? Acá ya me aparece, elijo, saco lo que está adentro, me quedo solamente con los paréntesis y escribo el nombre de la función, que era J en este caso. Entonces, selecciono la J,
y le doy Enter, ¿sí? Y acá me dice que tengo una asíntota vertical en x igual 4, es esta, y tenemos una asíntota oblicua de ecuación x menos 1, que es esta otra que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a ampliar un poquito la escala para que se pueda ver un poquito mejor las asíntotas, ¿sí? La oblicua tiene ecuación x menos 1, me lo dice acá, y la vertical es x igual 4, ¿sí? Y ahí está, graficamos la función y la asíntota, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí o no? Profe, yo me pierdo en esa parte de la asíntota. ¿Cómo grafica esa asíntota ya ahí en el texto, en la parte de abajo, que usted le apretó JX y ya le apareció directamente? Yo no presioné J de X. Yo escribí asíntota, ¿sí? Lo voy a hacer acá. Esperen. Voy a hacer algo. Voy a escribir J acá porque a lo mejor acá sí lo pueden ver mejor. Yo en la entrada lo que hago es escribir asíntota. ¿Sí? Escribo asín, ¿tá? Así como está, asín. Y en la última opción me dice asíntota, ¿sí? Se me sombrea lo que dice objeto, ¿sí? El objeto puede ser una cónica, puede ser una función paramétrica, lo que fuera, ¿sí? Lo que sí tiene que ser es algo del cual vos tenés que obtener la asíntota. Entonces, donde dice objeto, borro lo que dice objeto, ¿sí? Lo borro, y me queda solamente el paréntesis. Dice asíntota, paréntesis, y cliqueando en el medio. Y ahí simplemente escribo el nombre de la función. ¿Cómo se llama mi función? J. Agrego la J nada más. Y una vez que está eso, el software lo hace solo, te grafica solo ahí en ese caso. Vos simplemente le tenés que dar el comando. Claro, profe, Sí, a él le debe estar pasando lo mismo que a mí. Yo escribo y no me aparece asíntota el nombre. Capaz que debe estar mal configurado mi... puede ser que falte actualizaciones. Puede ser. Claro, y no me escribe y no me cuánto, da las asíntotas. hace cuánto descargaron? Y yo hace poco, Entonces es raro, ¿eh? sí, por eso. Es raro. Igual ahora voy a probar, pero a la otra vez me salió, sí. O si Se no, ve que toqué escribís. algo y se desconfiguró y es por eso. Y capaz que a él le debe estar pasando lo mismo, por eso no le sale. Lo que tienen que hacer es escribir asíntota completo con acento en la I, ¿sí? No importa si se despliega algo o no. Escríbanlo completo asíntota, abran paréntesis, escriban la J y cierren paréntesis y ahí le dan enter. Hacelo, a ver, vamos a ver qué tal. Si sale ahí. Y si no sale, un tema del software. Sí, profe. Ahí me apareció escribiendo la palabra asíntota así completa con la tilde y todo. Bueno, ahí está entonces. Asunto resuelto. ¿Sí? Vamos a ocultar las funciones. Fíjense, todo lo que hemos construido se ha guardado aquí en la vista algebraica. ¿Tá? Vamos con la función, con la K. Con esta. Esta es una función definida por tramos, ¿sí? Y acá tienen que prestar mucha atención, ¿sí? Voy a escribir primero acá K de X. Para estas dos es necesario que en ambos tengan abierto el teclado virtual, ¿sí? Para ambos, para el 5.0 y para el 6.0. ¿Está? Acá vemos que la función está definida por tramos, hay dos tramos, ¿sí? El primer tramo es esta parábola, menos x al cuadrado menos x más 9, sabiendo que x es menor a 1, ¿sí? O sea que esta función k va a estar definido por una función que se va a graficar de esta forma para x menores a 1 y se va a graficar como 2x más 3 cuando x es mayor a 1, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a esta. Vamos a la entrada. La función se llama k de x, ¿sí? Entonces escribimos la k, paréntesis, x, salgo del paréntesis y escribo igual. Son dos tramos, ¿sí? Entonces yo estoy condicionado, ¿está? Entonces vamos a escribir si
Y ahí se me despliega todo esto referido así. Y yo solamente voy a elegir, al tener dos tramos, voy a elegir este, el que dice condición, el que dice entonces, el que dice si no, ¿sí? Esta. En la condición voy a escribir la restricción que yo tengo. En este caso me dice que es x menor a 1, ¿sí? Escribo x menor a 1. Lo puedo escribir con el teclado de la computadora o bien al desplegar acá tengo los menores o iguales o mayores o iguales, ¿sí? Y aquí está el mayor y el menor, ¿está? En entonces, ¿sí? Vamos a seleccionar entonces sin sacar las comas y vamos a borrar, ¿sí? Las comas tienen que quedar, ¿eh? Y ahí escribimos menos x al cuadrado menos x más 9. Una vez que está escrito eso, me corro hacia la derecha con el cursor y se me sombreó el que dice si no. Eso lo voy a borrar, ¿sí? Sin eliminar la coma y sin eliminar el paréntesis. Y vuelvo a escribir sí. Y ahora tengo un único tramo nomás por graficar porque el otro ya estaba escrito, ya lo escribí. Uno. Entonces elijo el que dice sí condición entonces, ¿sí? Porque es el último tramo. En la condición voy a escribir que x, ¿sí? Es mayor a 1, ¿está? Y me corro hacia la derecha con el teclado, ¿no? Con el cursor del teclado. Se sombrea entonces, borro eso que quedó sombreado, sin miedo. Y ahí escribo el otro tramo, que era 2x más 3. Y fíjense, ahora le doy Enter y ya me graficó la función, ¿sí? Una función que para x, ahí le voy a ampliar un poquito más, que para x mayores a 1 va este tramo, 2x más 3, y para los menores a 1 va la parábola, ¿sí? Nosotros estuvimos estudiando continuidad. No, ¿pertenece al dominio de la función? No, profe. No. 1 no pertenece al dominio de la función. Ni para el primer tramo ni para el segundo tramo, ¿sí? Significa que acá en 1,7, donde termina este tramo, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay en 1,7 si 1 no pertenece a ese tramo? Hay una burbuja, dice el profesor Exerbier. Una discontinuidad. Hay una descontinuidad, hay un hueco, ¿está? Más que burbuja. ¿Se utiliza la misma condición? Sí, Verónica, se utiliza la misma condición. Solamente que ahí va a ser x mayor a 1 nada más, ¿sí? A diferencia del otro que era x menor. Hay un hueco acá en 1,7, ¿sí? Y también va a haber un hueco en 1,5, ¿sí? En ambos casos hay un hueco. ¿Tá? Entonces, vamos a trazar el punto 1,7. Yo ya usé P hoy para algún punto, vamos a utilizar otra letra, vamos a utilizar la Q mayúscula. Entonces escribimos Q igual, abro paréntesis, escribo el valor de X, que es 1, porque es el de la discordia, coma, y acá va a ir para el primer tramo que sube hasta 7, ¿no? Entonces, escribo el 7, me marcó el punto. Le doy Enter, ¿sí? No me preocupo por editar todavía, lo vamos a editar después. Vamos a escribir el otro punto, el 1,5. Entonces, en el 1,5 vamos a escribir, vamos a darle un nombre, R mayúscula, ¿sí? R mayúscula igual, paréntesis,
dónde alcanza, que sería el 5 ahora, ¿sí? Y una vez que está eso, presiono Enter, ¿sí? Están los dos puntos. Ahora que tiene... Profe, Sí. no me aparece el teclado. ¿Vos estás en esta, en el 5.0? Sí, sí. Sí, me aparecía hasta hace un ratito, pero ahora desapareció y no me aparece. Presiona la entrada un poquito. Dale un clic a la entrada. ¿Aparece ahí? No. Si no te aparece, fíjate en el icono de tu GeoGebra, lleva el cursor hasta ahí y ahí tiene que aparecerte las dos ventanas. Si está activo o si activaste, debería estar ahí. Si no, dirigite al... Sí, ¿Está o no? está, pero no me aparece igual. Capaz que debe ser problema del Vos minimizaste. icono. Sí. Me olvidé de Ahí aclararle. apareció, profe, ahí apareció. Vale, listo. Bien, decíamos, Profe, estos puntos... Sí, a mí me quedó en 8 una gráfica, no me quedó en 7. algo está mal escrito en tu función, entonces. Ahí me fijo. ¿Cómo escribió, profe, para que aparezca eso? El punto, Sí. el nombre que le quiero dar, igual, abro paréntesis, escribo el valor de X, escribo la coma, escribo el valor de Y, cierro paréntesis. Si no me cerró el GeoGebra y le doy Enter, nada más. Generalmente cuando abrimos paréntesis ya abre y cierra. Entonces, al estar dentro, escribo valor de X, coma, el valor de Y Enter, nada más. Y ahí aparece el punto, ¿sí? Los puntos acá son huecos porque uno no pertenece ni al primer tramo ni al segundo tramo. Entonces, vamos a darle un color más lindo a la función primero. Le doy un clic a la función, clic derecho, vamos a sacar la etiqueta. Vamos a ir a propiedades. Vamos a personalizar un poco más. Y vamos a elegir este verde. Ahí está. Vamos a seleccionar el punto ahora. Clic derecho. Vamos a sacar la etiqueta. Vamos a clic derecho otra vez, propiedades. Siempre estamos en el punto, ¿no? Vamos a elegir el último color. Como es hueco, vamos a estilo. Estilo de punto, desplegamos. Y elegimos el que dice hueco, ¿sí? Una vez que está eso, cerramos. Lo mismo le tenemos que hacer a R, pero no vamos a editar R otra vez. Ya editamos Q, perdón. Entonces vamos a desplegar aquí en el último casillero. Vamos a elegir el pincel. Vamos a elegir el punto que yo ya edité. Siempre se elige el editado y después se elige el que quiero editar. Y ahí le doy un clic al otro. Y ahí me copio. Vuelvo aquí. En elige y mueve y ya está la función. ¿Sí? Profe, Editado. ¿Sí? a mí cuando yo escribo me aparece como fracción. Como fracción. Vos Claro, pusiste me aparece 1 y abajo el 7. un séptimo. Algo ¿Vos así me aparece. tenés para compartir pantalla o no? No, profe, yo no. Estoy desde el celu y de la compu a la vez. Porque puede ser que te tomó como fracción. En realidad, en el celular se escribe de la misma forma, ¿eh? No, yo tengo el GeoGebra en la compu, pero Estás estoy usando en el celu, claro. Bueno, pero para escribir en el celular es la misma sintaxis. Va el No, nombre pero yo tengo desde el C de la compu, profe. El GeoGebra. de la compu. ¿Y cómo escribiste Sí. el punto? Puse Q igual, paréntesis, 1,7 y cerré paréntesis. Y te tiró como fracción. Y me tira como 1 y abajo el 7. Eso entre paréntesis. No sé si es fracción o qué es. No, puede ser notación vectorial lo que te. ¿Y la gráfica? Y no, en la gráfica me muestra como 2 flechitas. Ah, vectores, te hizo un vector entonces. A lo mejor vos en lugar de coma pusiste punto y coma. Fíjate bien. Dale doble clic a esa fracción que vos decís, dale doble clic. Sí. No, tengo una coma ahí, profe. ¿Segura?
Sí, me aparece una coma. Qué raro. Debe ser un tema de tu configuración, nomás entonces. Sí. A ver. Porque es Q igual paréntesis 1 y después 7, ¿no, profe? Coma 7. Coma 7. Borrarla y volver a escribir. No, igual me aparece en forma de vector. Qué raro. Debería ver bien porque para todos los GeoGebra el punto se escribió de esa forma. Pero bueno, igual después, fíjate cómo configurar, ¿sabes? Bueno. Bien. Ya está la gráfica. A ver. Vamos a hacer los puntos otra vez para María. A ver, voy a borrar. Vamos a este primer punto, 1, 7. Le vamos a poner un nombre, Q mayúscula, igual, abro paréntesis, va el valor de X que es 1, coma, el valor de Y que es 7. Ahí está Q. Vamos con este punto, el 1, 5. Le damos un nombre mayúscula, R, igual, paréntesis, el valor de X que es 1, coma, el valor de Y que es 5. Le damos Enter. Profe, Me marcó los ahí ya arreglé el problema, era que puse la Q en minúscula. Ah. Una vez que está el punto, selecciono uno de ellos primero, clic derecho, propiedades. Vamos a sacarle la etiqueta. El color le vamos a poner el mismo de la función. Y en estilo, desplegamos en estilo de punto y elegimos esta que es hueco. Una vez que ya está hecho eso, cerramos. Ahora tenemos que hacer lo mismo para R, pero no vamos a hacer todo otra vez. Lo que vamos a hacer es, vamos a desplegar acá, vamos a seleccionar el pincel, vamos a seleccionar el punto que ya edité y ahora seleccionamos el otro punto que tengo que editar. Y ahí me copia el estilo, la forma, todo, el color, el estilo del punto, tiene o no tiene etiquetas, etc. ¿Sí? Me copia todo. Una vez que está eso, elige y mueve para que no se me cambie nada y ya está. ¿Sí? Esa es la gráfica de la función. Bien, vamos a cerrar esto. Vamos a la otra función que es más compleja, la m. ¿Sí? M de X va a ser igual, fíjense, tenemos una función racional ahí como primer tramo. ¿Sí? Acá me dice X menor a menos 2. Después tenemos X cuadrado menos 1. Si va desde menos 2. Si X es mayor o igual a menos 2, menor o igual a 2. 3. Si X es mayor a 2 y menor o igual a 4. Y menos 3 medios de X más 9 si X es mayor a 4. ¿Sí? Ahora son más tramos, son 4 tramos. ¿Sí? Entonces se va a hacer de la siguiente forma. ¿Está? Vamos a la barra de entrada. Y acá vamos a hacer despacio, ¿sí? Barra de entrada. M de X, ¿sí? Así se llama mi función. M paréntesis X. Salgo del paréntesis igual. Vamos a usar el comando que usé anteriormente. Vamos a elegir sí. Como son muchos tramos, y recién voy a escribir el primero, elijo esta, la que dice sí, condición, si no. En la condición que ya me aparece en azul, vamos a escribir la condición. Borramos, sin borrar la coma y el paréntesis, y escribimos la condición. X es menor a menos 2. Me corro hacia la derecha con el cursor con el cursor del teclado de la compu. Se sombrea el entonces, borro el entonces. ¿Sí? No tengo que tener miedo.
Voy a escribir el primer tramo. El primer tramo es una función racional, ¿sí? Entonces tengo que escribir numerador y denominador. Para escribir el numerador, agrego un paréntesis. ¿Sí? Ahí simplemente abrió el paréntesis. Profe, ¿Sí? perdón, ¿puede volver a explicar porque se me trabó todo el GeoGebra? ¿Qué parte querés que vuelva a explicar? Desde la MX hacia adelante, cuando puso sí, ¿qué fue lo que colocó? Cuando escribo sí, yo tengo dos formas de escribir las condiciones. Como yo tengo 4 tramos, ¿sí? Voy a elegir esta, la que está en azul, el que dice condición, entonces si no. Elijo esa, ¿sí? Voy a escribir el primer tramo. Enter. Se me sombrea la condición, saco la condición, ¿sí? Le borro y escribo la condición. X menor a menos 2. Ya escribí la condición del primer tramo. Ahora tengo que escribir el primer tramo. Me corro hacia la derecha con el teclado de la compu, ¿sí? O en el caso de que yo esté con un celular, selecciono el entonces, cierro, o sea, no es que cierro, sino borro. Y una vez que borré el entonces, sin sacar las comas que aparecen ahí, abro un paréntesis. Voy a escribir el numerador. El numerador es x cuadrado más 3x menos 2. Cierro el paréntesis. Hasta ahí escribí el numerador. Voy a escribir denominador. Para eso tengo que escribir la división que está acá o bien la barrita que está acá, ¿sí? Sobre, que vendría a ser el sobre. Vuelvo a abrir paréntesis. Escribo el denominador, que en este caso es x más 4. Cierro paréntesis. Hasta ahí escribí numerador y denominador, ya está. Primer tramo escrito. Me corro hacia la derecha con el cursor, se me sombrea el si no, borro el si no. ¿Sí? Sin sacar el paréntesis, sin sacar las comas que aparecen ahí. Vuelvo a escribir sí y vuelvo a elegir el que elegí hoy. Condición entonces si no. Porque va a ser el segundo tramo que voy a escribir. Acuérdense, son 4 tramos. ¿Sí? Primer tramo, segundo tramo y tercer tramo se van a escribir con la misma fórmula, que es esta, ¿sí? La que está en azul. Ya escribí el primero, ahora ya escribí el segundo. Selecciono. Saco me dice condición en azul, lo borro, escribo la siguiente condición. Ahora, la siguiente condición es una desigualdad, ¿sí? Me dice que x es mayor o igual a menos 2. Entonces escribimos menos 2. Voy acá donde me aparece el alfa, a la izquierda, a la derecha, perdón. Despliego. Escribo menos 2 menor o igual a x. Vuelvo a abrir. Menor o igual a 2. Y ahí escribí la condición del Profe, segundo tramo. ¿Sí? ¿dónde estaba el menor o igual? Acá, bien a la derecha, hay un alfa. Si vos le das un clic ahí, te aparece el menor o igual. Vos le das un clic ahí y te aparece el menor o igual. Menor o igual y mayor o igual. Bien, una vez que escribí la condición, voy hacia la derecha otra vez con el cursor. Se me sombrea el entonces, borro sin sacar las comas y escribo el segundo tramo. Es x al cuadrado menos 1. Listo, escrito el segundo tramo. Voy a escribir el tercer tramo. Me corro hacia la derecha, se sombrea el si no, borro. Escribo sí nuevamente. Vuelvo a elegir el que elegí hoy porque es el tercer tramo de 4, ¿sí? Es el tercero. Vuelvo a elegir esa. El que dice condición, entonces si no. En la condición voy a escribir la condición. Nuevamente hay una desigualdad. Me dice que 2 es menor a x. Despliego acá menor o igual a 4. Me corro hacia la derecha y escribo el tramo
que corresponde a ella, que es la tercera, el tramo es constante, ¿sí? Y esa constante es 3. ¿Está? Entonces ya escribí primer, segundo y tercer tramo escrito. Me falta el último tramo, el último. Me corro hacia la derecha, donde dice si no, borro, escribo sí, y ahora sí elijo esta. La que dice condición entonces. Ahora recién elijo esa. Le doy un clic, escribo la condición, me dice que X tiene que ser mayor a 4, me corro hacia la derecha, borro el entonces y escribo la función que corresponde a ese tramo, que vendría a ser paréntesis menos 3 medios, ¿sí? Cierro paréntesis, de X más 9. Y le doy un enter. Y ahí está la gráfica de la función. Y acá vemos todos los tramos escritos, cada uno con su respectiva restricciones para cada tramo. Profe, ¿Sí? Sí. ¿me puede decir la última parte en la que se usa sí entonces nomás cómo era? Y vos escribís sí, entonces, donde te dice condición, borrás, Sí, escribís X mayor a 4, te corres sí, a la derecha, te corres a la derecha, sí, borrás el entonces. Para escribir el menos 3 medios, abrís un paréntesis, escribís menos 3 sobre 2, cerrás paréntesis, le agregás una X y le sumás 9. Y le das Enter. más 9, ¿no? Sí, más 9. Y ahí le doy enter. Sí, Sí, ahí me quedó, profe. listo. Tenemos que marcar los puntos. Fíjense acá, menos 2 para el primer tramo no pertenece. Entonces, menos 2, ¿cómo va a ser el punto? ¿Cómo va a ser el punto acá en menos 2? Abierto, sí, hay un hueco. ¿Está? Entonces vamos a escribir el punto, paréntesis, menos 2, menos 2. Le doy Enter. Y vamos a ir editando. Vamos a editar primero la función. Propiedades. Vamos a sacarle la etiqueta a la función. Vamos a darle un color. Vamos a ponerle negro, ¿sí? Un estilo que resalte el negro. ¿Tá? Vamos a elegir el punto. Fíjense, no necesito cerrar para elegir el punto. El punto va a ser abierto, de color negro, sin etiqueta. ¿Tá? Para el segundo tramo, el menos 2 pertenece al segundo tramo porque está la condición de igualdad. ¿Cómo va a ser el punto? Menos 2, 3. ¿Abierto o cerrado ese punto? Cerrado. Cerrado. Entonces vamos a hacer paréntesis, menos 2, 3. ¿Sí? Y acá vamos a esta sí vamos a editar porque no es lo mismo abierto que cerrado, ¿sí? Clic derecho al punto, propiedades, le sacamos la etiqueta y elegimos el color negro, ¿sí? Vamos en 2. 2 pertenece al segundo tramo. ¿Cómo va a ser en 2, 3? ¿Abierto o cerrado? Si 2 pertenece al segundo tramo. Cerrado, profe. Cerrado, cerrado. Ahí no tienen que dudar. ¿Sí? 2, 3. Va a ser cerrado. Como es cerrado, al igual que esta, despliego, pincel, selecciono el ya editado y selecciono ahora el que quiero editar. ¿Sí? Elijo, elige y mueve. ¿Sí? 4, 3. 4 pertenece al segundo tramo. ¿Cómo va a ser este punto? 4, 3. Cerrado. Cerrado también, ¿sí? Entonces,
4,3. ¿Sí? Pincel otra vez. Elegimos el que ya edité. Y seleccionamos el que quiero editar. ¿Sí? Entonces, analizando o viendo el análisis, podemos observar que hay una discontinuidad inevitable en -2 de salto finito. ¿Sí? La función es continua en 2, la función es continua en 4. ¿Sí? Existen los límites, existen imágenes. Pero acá hay una parte de la función que no estamos viendo. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar la escala. Vamos a achicar la escala en Y y vamos a achicar la escala en X. ¿Sí? Fíjense. Acá está el otro tramo. Vemos que hay una asíntota vertical en -4 y aparentemente hay una asíntota oblicua. ¿Sí? Como son muchos tramos, a lo mejor el comando de asíntotas no nos tome, ¿sí? O no nos pueda graficar o nos diga que hay un error dentro de la programación. Fíjense, si escribimos asíntotas, esta era la función M, ¿sí? No nos carga nada, ¿sí? Es justamente porque son muchos tramos la función. Entonces no nos queda otra que hacer manualmente, ¿sí? Eso va a quedar de tarea para ustedes, ¿está? Ahora sí, ya supimos cómo graficar funciones sencillas, insertar texto, funciones definidas por tramos, insertar asíntotas, insertar puntos cerrados y abiertos, ¿sí? Profe, Sí. ¿en qué parte era que se hacía el punto abierto? Porque pude hacer los otros, pero el primer punto no pude hacer. Vos, cuando has seleccionado el punto, que vos le das clic derecho, ¿sí? Y te vas a propiedades. En propiedades te vas a estilo. Y en estilo te dice estilo de punto. Al desplegar, podés elegir la forma del punto. Y se elige esta, la que estoy sombreando ahora, porque esta es la que hace hueco al punto. Claro, sí, pero ¿cómo era que escribió para que aparezca primero el primer punto? Porque los otros me aparecen, pero el primero no pude. Las coordenadas del primer punto eran -2, -2. -2, -2. Paréntesis, -2, coma, -2, cierro paréntesis, enter. Claro, sí. Profe, le quería consultar algo. ¿Sí? ¿Se puede dar entonces en este caso que No se te entendió nada. ahora se me escucha más fuerte? Se escucha como interferido. Vos tenés dos dispositivos móviles. Tenés que anular un micrófono de uno de ellos para que no se te superponga. Ahí, profe, no, igual están. Me quedo por el chat, ¿no? Bueno. Bueno, vamos al ejercicio 2. Dice, para las funciones que se han graficado con anterioridad, se pide representar los puntos de los siguientes valores, ¿sí? Ya sabemos cómo insertar un punto. Le voy a enseñar cómo insertar un punto para un valor de X dado, ¿sí? Teniendo en cuenta la función, ¿tá? Entonces, vamos a elegir una función. Vamos a elegir, a ver... Vamos a elegir la función G, ¿sí? Vamos a ampliar un poco. A ver a la consulta. ¿Se puede dar que tengamos una asíntota y que el GeoGebra no nos reconozca la asíntota? En este caso, por ejemplo, esta función M no nos reconoce la asíntota porque hay muchos tramos y es como mucho trabajo para el GeoGebra, ¿sí? Obtener la asíntota como fue la H y la J de hoy, ¿sí? Entonces ahí tenemos que hacer manualmente, hallar las ecuaciones de la asíntota.
Por supuesto que esta herramienta que yo les estoy enseñando ahora no es para que ustedes resuelvan el examen con GeoGebra. Ni se les ocurra pensar eso. Es simplemente para hacer la gráfica y que quede bonita, para poder presentar el día del examen. Todos los cálculos analíticos hay que hacerlos, ¿sí? Por más que GeoGebra me tire la asíntota oblicua, la ecuación y todo, yo si no lo hago en el examen, no va a servir de nada. O sea que los cálculos analíticos sí o sí tienen que estar. ¿Vamos? Y si GeoGebra no me reconoce a mí la asíntota, una vez que yo haga el cálculo analítico, escribo la ecuación de la asíntota y listo. En la barra de entradas, y igual, no sé, 3x más 1, y le doy Enter y me grafica la asíntota. ¿Sí? Bien, vamos a elegir este punto, esta función, la función g que teníamos hoy, y le voy a enseñar cómo escribir el 1, 2, ¿sí? Usando la función, ¿sí? Este punto, el 1, 2, usando la función. Para eso vamos a la barra de entrada. Vamos a darle un nombre a esta, vamos a ponerle E mayúscula, igual, abro paréntesis, escribo el valor de x, que es 1, coma, y yo necesito la imagen de 1 a través de la función. La función es g, entonces escribo g, abro paréntesis, ¿sí? Escribo el 1, y ahí ya me sombreó la imagen de 1 a través de la función. Y le presiono Enter, ¿sí? El otro punto, por ejemplo, era, bueno, acá era -1, yo usé el 1, el 2. Vamos con el 2. El 2 está acá, 2, 0 me tendría que dar. Nombre del punto, F mayúscula le voy a poner. F mayúscula igual, paréntesis, el valor de x que es 2, coma, el nombre de la función, g en este caso, abro paréntesis, escribo el 2 y presiono Enter. ¿Está? Y ahora me pide a mí para un valor a cualquiera, ¿sí? Entonces, para hacer para un a cualquiera, primero creo un deslizador. Vengo acá, en esta herramienta, despliego, elijo el primero, deslizador, ¿sí? Doy un clic afuera. El deslizador me va a identificar números, ¿sí? Yo necesito números. El nombre del deslizador le voy a poner A, ¿sí? Fíjense, el valor mínimo va a ser -5, el valor máximo va a ser 4. Y en el incremento le vamos a poner 0.001, ¿sí? Para que tenga una variación de -5 a 5 bien chiquitita y podamos ver bien el recorrido de A. Una vez que está todo eso, le damos OK. Se me creó el deslizador A de forma predeterminada, siempre aparece en 1, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí momentáneamente. Voy a elegir, elige y mueve, ¿sí? Voy a ocultar momentáneamente y voy a ocultar esta momentáneamente. Bien, vamos a identificar el punto con el deslizador. ¿Sí? El punto vamos a llamarle G mayúscula. G mayúscula igual, abro paréntesis, ¿sí? El valor de X va a ser el valor asociado al deslizador, que va a ser A. Entonces escribo la A, coma, y voy a utilizar la imagen de la función para hallar la imagen de A. Es decir, G, paréntesis, A. ¿Sí? Como A vale 1 en esta posición, yo tengo el punto G acá, ¿sí? 1, 2. La imagen de 1 era 2, que habíamos visto hoy con el punto E, que habíamos determinado. Entonces, si yo mantengo el clic sobre el deslizador, fíjense, yo al mover el deslizador, el punto G se mueve a través de la función, ¿sí? Porque la imagen de G está asociado al valor que tome el deslizador en ese momento. Entonces tenemos un punto móvil que recorre la función, ¿sí? Por supuesto acá está en -5, está allá arriba, lejísimo, ¿sí? Pero podemos ver cómo el punto es móvil ahora, ¿sí? Entonces podemos crear un punto móvil. ¿Está?
¿Se entendió? Profe, ¿podría volver a explicar de vuelta todo porque me perdí? ¿En qué parte te perdiste? ¿Cómo hizo el punto? Y ahí, ¿Creaste, no entendí. ¿Creaste el deslizador? No. Bueno, lo primero que es crear el deslizador. Venimos acá, en esta herramienta, desplegamos deslizador. En cualquier lado damos un clic. El nombre del deslizador es A. El valor mínimo 5. El valor máximo 5. Menos 5, perdón, mínimo. Y máximo es 5, ¿sí? Eso es de forma predeterminada, pero yo si quiero puedo cambiar. Puedo elegir, no sé, desde 0 hasta, no sé, 4, por ejemplo, ¿sí? Y un incremento del 0.001. ¿Ah? Le doy OK. Bien, ahí está mi deslizador. Vamos a elegir elige y mueve, ¿sí? Vamos a elegir un punto que esté asociado el deslizador y la imagen del deslizador a través de la función. Entonces yo me manejo con los nombres, siempre con los nombres. El punto se va a llamar G mayúscula. Igual, abro paréntesis. El valor de X va a estar asociado al deslizador. Entonces, lo que voy a escribir es el nombre del deslizador, que nosotros le llamamos A. Entonces escribo la A. Coma, y buscamos la imagen de A través de la función. Entonces va a ser, la función se llama G, va a ser G, paréntesis, A. Y una vez que está eso, presiono Enter. Y una vez que está eso, manteniendo el clic acá en el deslizador, puedo ver el punto móvil. ¿Cómo quedó? ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Bien. Eso ustedes lo van a replicar para todas las funciones que hemos graficado. ¿Sí? O sea, yo hice ahora con G. Tienen que hacer lo mismo con F, lo mismo con H, lo mismo con J, lo mismo con K, lo mismo que M. ¿Sí? Van a hacer el ejercicio 2 para todas ellas. Yo hice todas para G. ¿Sí? Así que eso queda como tarea. ¿Está? Vamos al ejercicio 3. Pues ya está. Ahí. Dice, representar gráficamente la siguiente función. Es una función definida por dos tramos. ¿Sí? Solamente que acá la condición de igualdad. ¿Sí? Y acá tengo K, que vendría a ser un parámetro. ¿Sí? En lugar de K, la vamos a cambiar por una B. ¿Sí? Minúscula. ¿Está? Saquen K y elijan B minúscula. ¿Sí? Y vamos a escribir esto, ¿sí? Esto es una Q de X. Y fíjense, como B, esta B que está acá, no lo conozco, ¿sí? Esperen, voy a escribir la función. Voy a tener que crear primeramente un deslizador de nombre B, ¿sí? Entonces, vamos a crear el deslizador de nombre B. Deslizador, elegimos, doy un clic en cualquier lugar, en el nombre va a ir B minúscula, ¿sí? Vamos a suponerle que va desde 0, de 0 a 5, ¿sí? No vamos a usar mucho incremento. O si quieren, desde menos 2 a 5, un incremento del 0.001 y le damos OK, ¿sí? Y una vez que está el deslizador, ahora vamos a escribir la función Q de X, ¿sí? Entonces, Q minúscula, paréntesis, X, salgo de paréntesis igual. Son dos tramos. Entonces escribo si, elijo esta primero, condición entonces si no, la elijo, escribo la condición del primer tramo que me dice que X es menor a 1,
Me corro hacia la derecha, borro el entonces y escribo menos x cuadrado menos x más 9. ¿Sí? Hasta ahí está el primer tramo. Me corro hacia la derecha y voy a escribir el segundo tramo. Como son solamente dos tramos, el que voy a escribir ahora es el último. Entonces simplemente elijo esta, el que dice condición entonces. En la condición borro y escribo la condición. X mayor o igual a 1. X mayor o igual a 1. Entonces, ¿sí? Me corro a la derecha, se me sombrea entonces, borro el entonces, me decía Bx más 3. Ah, no tengo que tener miedo, es Bx más 3. Y una vez que está eso, presiono Enter. Bien, voy a checar. Ahí está la función, ¿sí? Esta función tiene esta gráfica cuando b vale 1. ¿Está? Al desplazar b, yo veo que la recta se corre porque cambia. B actúa como pendiente de la recta, ¿sí? Entonces va a ir cambiando. ¿Está? Entonces ese era el objetivo acá. ¿Sí? Poder jugar de esa forma, a ver qué posiciones toma. Ahora vayamos a la pregunta. Dice, ¿qué valor de K qué valor debe tomar K? En este caso ahora se llama B, ¿sí? Para que la función sea continua, ¿sí? O sea, para que esta función sea continua tiene que existir los límites laterales en 1 y tiene que existir imagen en 1, ¿sí? Tiene que coincidir. Entonces, con el deslizador podemos notar que cuando B vale 4, ¿sí? B tiene que valer 4. Prácticamente. Más o menos por ahí, bueno. Cuando B vale 4, la función es continua, ¿sí? Existe límite y existe imagen, ¿está? Según qué incremento yo elija con el deslizador, vamos a animar un poquito. La función va a ser continua, ¿sí? B tiene que valer 4. Entonces podemos jugar con esa cuestión. De todos modos, tengo que hacer el cálculo de límites, ¿sí? Salvar la indeterminación. ¿Está? Antes de pasar al ejercicio 4, vamos a pasar al ejercicio 5, ¿sí? Y voy a volver a retomar. Esto voy a ocultar momentáneamente. Voy a retomar el ejercicio, la gráfica de G. Habíamos hecho el deslizador y el punto móvil, ¿sí? Esta. Y en el 5 pide por los puntos determinados en el ejercicio 2, ¿sí? Por cuando x valía menos 1, cuando x valía 2 y cuando x vale a, trazar la recta tangente a la curva, ¿sí? Para poder trazar la recta tangente a la curva, yo necesito la curva y un punto. Entonces vengo aquí, en esta, ¿sí? Donde dice perpendiculares, paralelas, y elijo esta que dice tangente, ¿sí? Hay un punto, hay una curva y hay un punto de tangencia. Elijo esa, tangente. Le doy un clic a la función y le doy un clic al punto. Y ahí me muestra la recta tangente a la curva en ese punto, ¿sí? Y así lo tienen que hacer con los otros. Es más, si ponemos a deslizar el A, a medida que el A se desliza, cambia las coordenadas de G y por lo tanto va a cambiar la posición de la recta tangente, ¿sí? Que está asociado a la curva y a G. Entonces ahí pueden trabajar con eso. Bien, acá en el ejercicio 4 tenemos un ejercicio aplicado, ¿sí? Dice, dada la función costo y la función ingreso,
el ingreso de x es x cuadrado más 1 y el costo de x es un tercio de x cuadrado más 3, ¿sí? Donde x son unidades producidas en miles y los costos y los ingresos en unidades monetarias en miles de dólares, ¿sí? Entonces dice, ¿para qué niveles de producción los costos son mayores a los ingresos? Cuando los ingresos superan a los costos y qué el nivel de producción debe tener para que los ingresos obtenidos sean iguales a los costos producidos. Si yo estoy produciendo unidades, ¿sí? Si estoy produciendo unidades, ¿cómo debe ser el valor de X? ¿O cuál va a ser el dominio de X? Tanto para la función ingreso como para la función costo. Los reales positivos. Los reales positivos. O sea que X tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a graficar los ingresos y los costos, ¿sí? Por separado, pero considerando solamente X mayores o iguales a 0, ¿sí? Entonces, vamos acá. Para eso, vamos a escribir el nombre de la función, que es I mayúscula, porque es ingreso, I mayúscula, paréntesis, X, porque depende de X, ¿sí? Igual. Y ahí vamos a escribir sí, y vamos a elegir esta. Como es una única función, elijo el que dice condición entonces nada más. ¿Ah? X, en la condición es que X tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, sacamos el entonces, y ahí escribimos la estructura de la función, que era X cuadrado más 1. ¿Sí? Esta es la función ingreso. ¿Tá? Vamos a cambiarle un poquito de color. Ponerle un estilo más pronunciado. ¿Sí? Y vamos a sacarle la etiqueta. Bien, esta es la función ingreso. Función ingreso. Mayores o iguales a 0. Vamos con la función costo. ¿Sí? Costo era C mayúscula. ¿Sí? C mayúscula, paréntesis X. Salgo del paréntesis igual. Ahí escribo sí. Elijo, es una única función, entonces condición entonces nada más. Borro la condición, escribo X, ¿sí? Mayor o igual a 0. Me corro hacia la derecha, borro entonces y escribo la función de costo, que en este caso era un tercio de X cuadrado más 3. Y una vez que está eso, le damos Enter. Esta es la función costo, la del negro, ¿sí? Función costo. ¿Cómo se llama punto de intersección entre la función costo y la función ingreso? ¿O cómo se denomina? Punto de equilibrio. Punto de equilibrio, efectivamente. Voy a aumentar un poquito más la escala, ¿sí? Punto de equilibrio. Entonces, es una intersección. Para saber la intersección, yo voy acá donde está este casillero y elijo intersección. Le doy un clic a la función, a una de ellas, y luego un clic a la otra función, ¿sí? Ahí me marcó el punto H. ¿Sí? Vamos a ver. H es 1.73. Recuérdense, producciones en miles. ¿Sí? 1730 unidades producidas. Y la imagen es 4. Acuérdense, en miles de dólares. ¿Sí? Entonces ese es mi punto de equilibrio. La función negra son los costos y la función roja son los ingresos. ¿Sí? Entonces, a izquierda del punto de equilibrio, ¿sí? Desde 0 a 1.73, los costos son mayores a los ingresos. Entonces, si los costos son mayores a los ingresos, ¿cómo se denomina esta zona?
¿Cómo se va a denominar esta zona si los costos son mayores a los ingresos? ¿Alguien que se anime? ¿Es la zona donde están las Pérdidas. pérdidas, profe? Son pérdidas. Entonces, escribimos pérdidas. Estos son pérdidas, ¿sí? Y la zona donde los ingresos son mayores a los costos, ¿cómo se denominan? Ganancias. 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 Y el punto de equilibrio, en este punto no hay ni pérdida ni ganancia, ¿sí? Por eso es punto de equilibrio. ¿Estamos? ¿Cómo yo puedo ver la relación de las ganancias? ¿Sí? La función ganancias, o también denominada función diferencia que hay entre los ingresos y los costos, ¿sí? Como yo ya tengo escrito los ingresos y tengo escrito los costos, ¿sí? Ingreso es I mayúscula y los costos son C mayúscula. Vamos a escribir la función de utilidades, que generalmente es una B mayúscula, ¿sí? Entonces, la función B mayúscula, B de X, va a ser igual a I de X, I mayúscula, recuerden, menos C de X, C mayúscula, ¿está? Ingresos menos costos. Le doy Enter. Y fíjense, acá está la curva. Esta curva que aparece acá es la función beneficio. ¿Está? Si yo trazo una perpendicular al eje X, ¿sí? Elijo acá recta perpendicular, toco el eje X y luego toco el punto H, vemos que en el punto de equilibrio, ¿sí? Donde los ingresos son iguales a los costos, se encuentra la raíz de la función beneficio, ¿sí? A izquierda de esa raíz, los beneficios son negativos. En realidad no son beneficios, son pérdidas. Coincide con lo que nosotros conjeturamos aquí. Y a derecha, los beneficios son positivos. Entonces ahí hay ganancias, ¿sí? Y esas van a ser las ganancias. ¿Estamos? Y ahí hemos resuelto los problemas. Después tenemos que dar respuesta a las preguntas, ¿sí? Pero eso ya queda a cargo de ustedes. La última función, la de beneficio, simplemente fueron los ingresos I de X menos los costos, que era C de X, ¿sí? Escribí B mayúscula, paréntesis X, igual I mayúscula, paréntesis X, ¿sí? Se cierra el paréntesis, menos C mayúscula, paréntesis X, ¿está? Y ahí solito me grafica la función. Y además, un tema particular es, fíjense, tiene la estructura del ingreso menos la estructura de los costos, ¿sí? Tal cual habíamos escrito hoy. Acá está, a ver. Acá están los ingresos, fíjense. Y acá están los costos. Y acá está la función que hemos cargado. Muy bien, chicos, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta más? Hablen bien para siempre. Profe, Siempre. Sí. yo me perdí hoy cuando usted en el gráfico de la función G hizo el punto móvil. El deslizador sí entendí, pero el punto móvil ahí me perdí. Y creas un punto, ¿sí? Escribiendo esto, mirá. Lo voy a hacer acá para que se vea bien, ¿sí? Voy a poner editar ecuación. Mira, vos le das un nombre al punto, ¿sí? Que yo puse G mayúscula hoy, ¿no es cierto? Sí. Bien. G mayúscula igual, se abre y al abrir un paréntesis, se abre y se cierra el paréntesis, ¿sí? Y te aparece así. Escribís el nombre del deslizador, que creo que era A, ¿sí?
coma, Sí, ahí se agrega una coma, la función se llama G, escribo la G, vuelvo a abrir un paréntesis y te queda así, con ese centrado en el medio, y escribo A. Así. Escrito esa. A ver, pará. Estaba sin compartir, perdón. sí, pero... Me hubieras avisado. Ahora voy a tener que escribir todo de vuelta. No, profe, yo pensé que usted me estaba dictando nomás. No. Mirá. Era G mayúscula igual, ¿sí? Sí, Cuando apretás paréntesis ahí, después del igual te aparece el abierto y cerrado. Pon el tildado en el medio como estás viendo ahora, ¿viste? sí, Escribís el nombre del deslizador que es A, coma, la función se llama G, ¿sí? Porque estoy trabajando con G. sí, G minúscula, acordate. Va la G minúscula, vuelvo a abrir y cerrar paréntesis, me queda así. O sea, al abrir paréntesis ya me abre y me cierra, ¿sí? sí. Me queda así y ahí escribo la abscisa, que es A. Y ahí listo, le doy Enter. Y ahí al final queda con doble paréntesis, ¿no, profe? Ese. Y ahí, o sea, primero tengo que crear el deslizador y después el punto móvil. O Exactamente. el... No, ah, primero la función, segundo el deslizador y después el punto móvil. sí, sí. ¿Ah? Ah, bueno, gracias, profe. ¿Ah? ¿Algo más? Bueno, gente, mañana van a tener el tutorial, ¿sí? Con el profesor David a las 9 de la mañana. La perpendicular, sí.